veces siento que estaba destinado a ser el niño malo. Mi padre nos abandonó a mi madre y a mí antes de que pudiera andar, y recuerdo haber estado enojado y confundido por ello desde el momento en que pude formar un pensamiento. Para empeorar las cosas, mis padres decidieron llamarme Dietrich, que es quizá el nombre que más puede sonar a skinhead. Aunque tengo que admitir que era un dolor de cabeza. Empecé a robar los cigarrillos de mi madre a los 11. Tuve mi primera pelea a los 12 y probablemente me habrían arrestado a los 13 si no le hubiera echado la culpa del robo a mi amigo Julián. Mamá me aguantó lo mejor que pudo. Bueno, hasta que me expulsaron por segunda vez, después de reventar la ventanilla del Chevy de mi director con una botella de 2X. Fue en ese momento cuando mamá supo que había que tomar medidas serias, antes de que su tonto hijo adolescente acabara con antecedentes penales de un adulto. Su solución: mudarnos de nuestro pequeño apartamento de Cheektowaga a una cripta decrépita a las afueras de Baltimore. La casa tenía 3 dormitorios con suelos de madera. Estaba fuera del alcance económico de mamá, pero afortunadamente eso no importaba porque acababa de heredarla. La casa pertenecía a mi abuela, a la que debí ver 1 o 2 veces cuando era pequeño. Tengo un recuerdo muy claro de haberle dicho que era una... Bueno, la insulté porque no ponía mantequilla de cacahuete en los plátanos. Cualquiera que fuese la razón que alejó a la abuela de nuestra pequeña familia, no fue suficiente para sacarnos del testamento. Mamá pensó que llevarme de una pequeña ciudad a otra sería un nuevo comienzo. A decir verdad, me daba igual. No tenía ningún amigo de verdad en casa y ya estaba aburrido de mi última novia. Tenía 16 años y pensaba que el mundo era una basura, así que me importaba un bledo en qué parte del mundo acabara. Pasé mi primera tarde en la casa fregando el suelo, haciendo agujeros en las paredes y tallando mi nombre en una madera que era más vieja que yo. La destrucción sin sentido solo es entretenida durante un tiempo, así que al cabo de un rato me puse a explorar el terreno. Pateé la maleza del patio trasero, averigüé cuál de los baños tenía un retrete que funcionara de verdad. Y por poco piso un clavo expuesto en lo alto de la escalera. Luego encontré un tercer dormitorio, en el que no dormiríamos ni mi madre ni yo. Esta habitación estaba llena de todas las tonterías bonitas de la abuela. Para un adolescente irrespetuoso, no podía haber en el mundo una habitación llena de cachivaches más feos e inútiles. Aunque bueno, tenía una curiosidad morbosa por todo y cada uno de ellos. Había una figurita de arcilla de un minero, que me hizo reír cuando le retorcí la cabeza y me di cuenta de que su cuello era un corcho. Había un montón de relojes, ninguno de los cuales funcionaba ya. Había una bandera doblada y un montón de bebés de porcelana, pero sobre todo había muñecas feas de tela e inexpresivas. Eran cosas raras, pero realmente nada sorprendente. Hasta que llegué al fondo del lugar, por poco se me pasa por alto. Escondida en un rincón en el fondo, bajo un haz de luz lleno de polvo, había una sábana blanca cubriendo lo que supuse que era una silla. Cuando te acostumbras a robar cosas, empiezas a verlas de una forma distinta a la mayoría de la gente. Lo primero que pensé fue qué podía ser tan valioso como para ser lo único de la habitación que valía la pena proteger de todo el polvo. Ni siquiera me importaba lo que era, pero saber que alguna vez valió algo para alguien fue suficiente para despertar mi curiosidad y sin dudarlo, quité la sábana de un tirón. Era otra muñeca, pero esta era diferente a todas las demás. Debía ser igual de alta como yo si la pusiera de pie. Probablemente medía al menos 1,70 o tal vez más. Su cuerpo era más similar al de una marioneta que al de una muñeca.
Tenía articulaciones esféricas en sus manos, los codos y los hombros. La silueta de la muñeca era casi perfecta, y no solo era porque los brazos y las piernas lucían demasiado largas y larguiruchas, sino que también la pintura que haría las veces de piel estaba empezando a descascarillarse, dejando ver la madera que había debajo. Estaba así en todas partes, menos la cara. Dios mío, su cara, todavía tengo problemas para describirla. Era perfecta, hecha de porcelana o algo así, mucho más fina que la madera. Si no la mirabas de cerca, jurarías que era la cara de una chica de verdad, probablemente de mi edad o un poco mayor, con el pelo largo y rizado que le caía sobre la cara. Aquella cara era impecable, no como el resto de su cuerpo. Recuerdo que alargué la mano para tocarla, pero me detuve completamente asombrado. Ni siquiera tenía las pequeñas imperfecciones que se pueden encontrar en la cara de una persona real. Parecía una de esas estatuas renacentistas, increíblemente realistas, hasta el punto de ser mejor que la realidad. Sus pómulos estaban perfectamente esculpidos o moldeados en el material del que estaba hecha la cara. Su nariz tenía pequeños orificios nasales e incluso sus labios se entreabrían ligeramente en lo que era casi una sonrisa. Lo único que rompía la ilusión eran sus llamativos ojos dorados de cristal, que miraban perfectamente al frente, carentes de esa mirada de vida que tenían las personas reales. Mi trance se vio interrumpido por el sonido de mi madre entrando en la habitación detrás de mí. Dietrich, te juro por Dios que si sigues haciendo agujeros en mis paredes... Vio lo que me había encontrado, y al instante su cara cambió. Sus ojos se clavaron inmediatamente en la muñeca y rápidamente aparté la mano de ella. ¿Qué es esta cosa?, le pregunté. No tuve que especificar. Se llama Calíope, Respondió mamá. Tenía una expresión seria, probablemente esperando a que yo mostrara más respeto por las cosas de mi difunta abuela. Tu abuela la compró en una feria de Francia cuando tenía tu edad. Dijo que la había hecho un fabricante de muñecas famoso y que había querido una de sus muñecas desde que era pequeña. Genial, dije, un poco desinteresado ahora que tenía más contexto. Sí, a tu padre también le encantaba. Ahora me tocaba a mí ponerme serio. Mamá había roto la regla de no hablar sobre papá, y después salió de la habitación, diciendo: ¡La cena es a las 8! Volví a mirar a la muñeca. Ahora estaba convencido de que no era más que eso. Una muñeca de lujo comprada a un espeluznante fabricante de muñecas en Francia. Fruncí un poco el ceño al darme cuenta de lo que estaba pensando. ¿Realmente creía que era algo más que eso? Pasó un mes hasta que volví a pensar en Calíope. Había pasado la noche bebiendo con un par de chicos y una chica de mi clase, Verónica. Fue una noche bastante tranquila, pero aún recuerdo que le robé un par de paquetes de 6 unidades al padre de Kevin y pensé que tenía alguna posibilidad de acostarme con Verónica. Claro, si no aparecía la policía, cosa que sucedió. Tengo recuerdos vagos de esa noche, pero hay solo una cosa que recuerdo a la perfección, y fue cuando salté la valla de mi patio trasero. Ya era tarde, probablemente pasada la medianoche. Había atravesado algunos de los patios de los vecinos para asegurarme de perder a la policía, pero tampoco quería entrar por la puerta principal por si mamá estaba allí esperando para sermonearme. Mientras avanzaba hacia la casa, recuerdo que mi pierna se quedó atorada en la hierba alta, lo bastante fuerte como para rodearme el tobillo y detenerme.
Cuando me arrodillé para liberarme, vi cómo la luz de la luna reflejaba una extraña mancha blanca en medio del jardín. Cuando le pasé los dedos por encima, me di cuenta de que era hormigón. Unos cimientos rectangulares de unos 4 pies de largo, con una superficie irregular. Lo ignoré y supuse que en algún momento debió de haber allí un cobertizo. Así que solo liberé mi pierna y me dirigí a casa. Entré por la ventana de la cocina y luego subí por la escalera hacia mi dormitorio. Por un momento pensé que todo mi sigilo había sido en vano cuando por accidente pateé algo en el pasillo, justo fuera de la habitación de mi madre. Por suerte, no pareció despertarse. Maldije en voz baja y me abrí paso con cuidado entre varios obstáculos en el pasillo oscuro. Recordaba que antes de ir al colegio no estaba así. Cuando llegué a mi habitación, me fui directamente a la cama sin quitarme siquiera los zapatos. No pasó mucho tiempo hasta que empecé a tener una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando en la habitación. Miré a mi alrededor y aunque estaba oscuro, estaba seguro de que no había nadie. Lo habría visto, ¿no? Alguna silueta de una persona, o la habría oído respirar o moverse, algo. Aún así no podía deshacerme de la sensación y me quedé mirando hacia una esquina de la habitación, justo al lado de mi cómoda. Incluso cuando conseguía quedarme dormido, me despertaba de nuevo y volví a mirar hacia el mismo lugar, seguro de que había alguien observándome. A la mañana siguiente, descubrí de dónde provenía esta sensación cuando vi a Calíope desplomada en una silla en ese mismo rincón de mi habitación. Caminé por el pasillo, el cual estaba lleno de cajas con los cachivaches de la abuela. Fui directamente hacia mamá y le pregunté por qué estaba en mi habitación aquella maldita muñeca espeluznante. Puso los ojos en blanco. Necesito espacio para mi despacho, y te aseguro que no va a estar en mi habitación ni en el salón para asustar a los invitados. No le hice caso y arrastré la muñeca hasta el pasillo antes de volver a dormirme. Cuando me desperté, estaba de nuevo en mi habitación, así que volví a arrastrarla hasta afuera. Este ciclo se repitió durante varios días, hasta que al final tuve que aceptar que siempre me despertaría con la muñeca mirándome fijamente. Una mañana me quedé sentado mirándola fijamente a los ojos fríos e inmóviles. Eran tan brillantes y perfectos que incluso podía ver mi propio reflejo en ellos. La extraña muñeca de la abuela se estaba convirtiendo en algo más que una presencia espeluznante e indeseada en mi vida. Se estaba convirtiendo en una burla intrusa de mi rebeldía. Una noche decidí deshacerme de ella. Agarré a la muñeca por el brazo y la arrastré hasta el salón. No solo me estaba deshaciendo del problema, sino que ahora le estaba demostrando a mamá por qué no se podía jugar conmigo. Apoyé la cabeza de la muñeca contra los ladrillos de la chimenea y le machaqué la mandíbula con el pie. Al instante, me sentí extraño al ver cómo aquel rostro perfecto y realista se hacía añicos. Mi dramático movimiento me hizo sentir, por un momento, como si fuera una víctima real. Pero al ver las partes de su rostro humano divididas en trozos desiguales, fue como un extraño recordatorio de lo realista que era esta cosa inanimada imitando la vida. En ese momento, su ojito de cristal me estaba mirando fijamente. Dejé la muñeca destrozada en el salón y me fui a dormir. Cuando me desperté estaba de nuevo en su silla, tan intacta como el día que la encontré. Aquella mañana desayuné en silencio. Recuerdo que no podía tocar la comida y no me atrevía a mirar a mi madre a los ojos. No dije ni una palabra cuando ella me dijo: Me alegro de que hayas dejado de ser tan testarudo con esa muñeca.
Pensaría que un niño de tu edad estaría encantado de tener una joven en su habitación. No le hablé de Calíope. Nunca he creído en lo sobrenatural, pero sabía que eso no era normal. No me avergüenza admitir que estaba aterrado y temía lo que pudiera pasar si acudiría a mi madre para contarle lo de la muñeca. Seguramente no iba a creerme. Me propuse no molestar a Calíope, ni siquiera volvería a tocar a la muñeca, lo que también convirtió mi habitación en un lugar de tensión interminable. Odiaba tener que entrar allí, y empecé a dormir en el sofá del salón e incluso algunas veces en casa de algún amigo. Cuando finalmente no tenía más remedio que volver a dormir en mi propia cama, me pasaba horas despierto cada noche, mirando fijamente a la muñeca, sabiendo que en el momento en que apartara la mirada, ella se vengaría. Pasó el tiempo y la venganza nunca llegó. Poco a poco dejé de tenerle miedo a Calíope, pero seguía mirándola. Cada vez era menos un mecanismo de defensa y más de admiración. Admiraba la muñeca por su belleza, por lo inmóvil y perfecto que era su rostro, por lo llamativos que eran sus ojos amarillos tras el brillo del cristal. Al poco tiempo, solo pensaba en Calíope. Me quedaba dormido en clase pensando en sus ojos. Llamaba a mis compañeras por su nombre sin querer. Incluso me volví menos rebelde, porque lo único que quería hacer al final del día era volver a casa y quedarme mirando a la muñeca. No tardé en hablar con ella, contarle mi día e incluso sentarla a mi lado en la cama. Siempre tenía la cabeza más despejada cuando estaba cerca de Calíope. Nunca me contestaba, pero juraría que me entendía todo lo que le decía. Como si me entendiera de una forma que ninguna amiga o chica lo había hecho nunca. No necesitaba decir nada para demostrarlo. Llegó un momento en el que empecé a tener pesadillas. Soñaba con clavos en el suelo. Soñaba que veía mi escalera, cada vez más larga, empinada y oscura. Soñaba con un ser perverso y sin rostro que recostaba su cabeza contra mi puerta. Soñaba con una sombra en el patio trasero a la luz de la luna y también con una mujer de pie en lo alto de una escalera, mirándome fijamente. Los sueños eran siempre oscuros, con una sensación ominosa sobre las imágenes poco claras que veía en ellos. Eso no impedía que me despertara sobresaltado, con sudor en la frente y agarrándome el pecho, como si me fuera a dar un infarto en ese mismo momento. Entonces miraba a Calíope y todo cambiaba. El pánico cesaba, recuperaba el aliento y podía volver a dormirme sabiendo que ella me estaba observando. Me di cuenta de que mi cercanía a Calíope incomodaba a mamá. De vez en cuando me oía hablar a través de la puerta y entraba esperando ver a una amiga, y en su lugar veía a Calíope, tumbada como siempre en su silla. Siempre miraba a la muñeca con miedo, justo como yo lo hacía antes de que nos empezáramos a llevar bien. Su rostro cambiaba cuando me devolvía la mirada. Ese tipo de mirada que estoy seguro que muchas personas reciben de sus familias antes de ser encerradas en un manicomio o algo así. Probablemente por eso mamá me mandó a vivir con mi tío abuelo, poco menos de un año después de habernos mudado a la casa nueva. Dio muchas razones. El tío abuelo Abel estaba enfermando de Alzheimer y necesitaba a alguien que cuidara de él. Yo me juntaba con la gente equivocada, por eso nos fuimos de Nueva York. La noche antes de que me marchara, incluso dejó ver un poco su verdadera cara. Ya estás muy grandecito para estar hablando con muñecas. Me gritó antes de esconder la cabeza entre las manos y sollozar en silencio en la mesa. No me opuse. No tenía motivos para quedarme,
aunque no dejaba de pensar en lo lamentable que sería dejar atrás a Calíope. Pasé unos años con el tío Abel y en su mayor parte fueron tranquilos. El Alzheimer de Abel fue más o menos fácil de sobrellevar, al menos durante un tiempo. En esos años estaba un poco calmado. Calíope me hacía eso, y aunque no estaba conmigo, recordaba su presencia tranquilizadora cada vez que me enojaba. La extrañaba como a un viejo amigo con el que no habla seguido. Era raro, lo sé, pero sabía que Calíope era más que una muñeca, así que no me molestaba. En otoño miraba sonriente la luna dorada. Me recordaba mucho a sus ojos. En algún momento, el tío Abel me preguntó si tenía alguna chica en mi vida. Sin pensarlo 2 veces, solté el nombre de Calíope. «Calíope», repitió Abel, y me avergoncé de inmediato. Sacudí la cabeza e iba a darle una explicación cuando dijo algo que me tomó por sorpresa. «Creía que ya no estaba por estos lugares». Con el tiempo, el Alzheimer del tío Abel fue demasiado para mí solo y tuvimos que trasladarlo a una residencia. Tenía 18 años, no tenía trabajo y no tuve más remedio que volver a vivir con mi madre. Mamá y yo no habíamos mantenido mucho contacto desde que me fui, pero nada podría haberme preparado para lo que vi cuando volví a casa. Mi hogar estaba sucio y descuidado, incluso más que cuando nos habíamos mudado. Mamá había desarrollado un problema con la bebida durante mi ausencia, y las pruebas de ello estaban esparcidas por toda la casa. Era una especie de desorden consciente, con botellas vacías apiladas ordenadamente en rincones o encimeras. A pesar de ello, o quizá por ello, mamá parecía muy contenta de tenerme de vuelta. Me abrazó fuerte en la puerta y me dio la bienvenida a casa. Me preguntó si quería comer algo, a pesar de que la cocina no estaba en condiciones para ser usada. «No, gracias. Solo quiero irme a la cama». Estaba mintiendo a medias, y ella se dio cuenta. Me dijo que el pasillo estaba hecho un desastre, y que si no quería limpiarlo podía dormir en el sofá, o incluso en su cama. Me dijo que a ella no le importaba dormir en el salón. Le dije que dejara de comportarse de esa manera y me deshice de su abrazo, a pesar de su clara reticencia a soltarme. Subí las escaleras, casi pisando un clavo expuesto en el último peldaño, y me dirigí a mi habitación. El pasillo estaba repleto de cajas, ropa, alfombras enrolladas e incluso muebles. No se parecía tanto a la perezosa solución de almacenaje que mamá me había hecho creer que era, sino más bien a una especie de barricada. Moví las cosas con facilidad y me acerqué a la puerta de mi antiguo dormitorio, pero me quedé paralizado. Me temblaba la mano en el pomo. Me preguntaba, ¿y si no estuviera ahí? ¿Y si en verdad sí lo estaba? ¿Qué sería peor? Me sentía acribillado por la ansiedad, pensando en todo lo que tendría que decir y cómo lo diría. Me preocupaba que Calíope no lo entendiera, que no me perdonara. Sentía que me preguntaría dónde había estado todos estos años y yo no sabría qué responder. Me tragué los nervios y abrí la puerta. Allí estaba ella, sentada en un rincón como siempre. Inmóvil, silenciosa, perfecta en su quietud. Me senté en la cama frente a ella y la agarré de la mano. Era la misma madera pintada de siempre, pero para mí era cálida, familiar. Calíope seguía aquí, y yo había vuelto. No había nada que explicar. Volvíamos a estar juntos, y eso era lo único que importaba. Las pesadillas empezaron de nuevo esa noche. Clavos en el suelo, algo oscuro, algo terrible intentando entrar en mi habitación.
una chica en el patio trasero, mirando fijamente a mi ventana, iluminada por la luz ámbar de la luna. El año siguiente fue difícil. Mamá y yo discutíamos constantemente y casi cualquier cosa desencadenaba una pelea a gritos. Cualquier cosa iniciaba la discusión, pero en el fondo sentía que siempre estaba relacionada con lo mismo, Calíope. Parecía odiarla y la volvía loca lo unidos que estábamos. Me quedó claro que los 2 años que mamá había pasado sola en casa con la muñeca le habían pasado factura. Ya no era la misma persona con la que crecí. Siempre estaba enojada o paranoica, y a menudo, al llegar a casa, la veía sollozando en la mesa de la cocina. Había perdido su trabajo, se había retrasado en el pago de la hipoteca y casi nunca se permitía estar en casa. En ocasiones me preguntaba qué podría haberle hecho la dulce Calíope para enojarla tanto. Empecé a preguntarme si los arañazos en los muebles y los objetos rotos que había por toda la casa eran obra de mi madre. Recuerdo que una noche necesitaba salir. Acabé yendo a una fiesta invitado por los amigos que hice cuando aún estaba en el colegio. Fue una reunión bastante mediocre, pero exactamente el descanso de la locura maníaca de mamá que necesitaba. Verónica estaba allí y, para mi sorpresa, seguía interesada en mí. Charlé con ella, y cuando coqueteó conmigo, yo le devolví el coqueteo, pero todo el tiempo mi mente estaba en Calíope. Después de una borrachera estaba de vuelta en mi habitación, y estoy seguro de que Verónica estaba conmigo. Me estaba mirando los pies en el borde de la cama e iba a darme la vuelta para decirle que no tenía ganas, cuando, para mi sorpresa, me encontré con unos ojos ámbar. Era Calíope, tumbada en mi cama. Yo no la había puesto ahí, pero ahí estaba, no Verónica. Me acerqué a ella. Alargué la mano para tocarla y me quedé boquiabierto. No parecía madera, sino piel, la piel más perfecta, suave y femenina que jamás había sentido. Cuando le miré el brazo, vi que no tenía ni las manchas ni la pintura descascarillada de antes. Era como si una mujer de verdad estuviera en mi cama, solo que inmóvil, y aún así la sentí invitándome a avanzar, pidiéndome que continuara sin hablar. Miré a Calíope a los ojos y ella me devolvió la mirada. Acaricié su mejilla y la besé. Sus labios eran los más perfectos que jamás había besado. En ese momento supe lo que había sentido durante tanto tiempo. Estaba enamorado de Calíope y no me importaba lo extraño que se sintiera. Sabía que ella me correspondía. Te quiero, dije, más como un gemido que como un susurro. Sentí que la oscuridad se cernía sobre mi puerta y al oír mis palabras se abrió de golpe. Mamá estaba en el marco de la puerta, con la cara manchada de lágrimas y una botella en la mano. Me gritó preguntándome qué estaba haciendo. Ambos sabíamos que era una pregunta retórica. Me aparté de Calíope y me senté en la cama, avergonzado pero sin soltarle la mano. Mamá gritó y sollozó. ¡Mírate! En la cama con esa p de mierda. Yo estaba confundido pero también enojado. Me levanté y le dije que se retractara. Le grité que Calíope no era una que no tenía derecho a hablarle así. En respuesta, mamá empujó y le tiró la botella a Calíope a la cabeza. Sentí la ira en mi cara y la empujé fuera de la habitación hasta el pasillo. Se tambaleó y volví un poco a la realidad de la situación cuando la vi casi caer. Nunca pensé que podría ponerle las manos encima a mi madre. Nunca se me había pasado por la cabeza.
Nunca me había parecido posible, y ahora la había empujado. Maldije en voz baja. Intenté salir por la puerta principal, bajar la calle, a cualquier sitio donde pudiera alejarme de mi madre y aclarar mis ideas, pero ella me detuvo en la escalera. Por favor, no te vayas, Tartamudeó, con las lágrimas corriéndole por la cara y ahogando sus palabras. No me dejes sola aquí con ella. No ahora, no después de eso. Intenté quitármela de encima, pero se aferró a mí como si su vida dependiera de ello. Intenté decirle que se calmara, que no iba a pasar nada. Le dije que era solo una de las muñecas de la abuela, y nada más. Bueno, eso era algo que ni siquiera yo creía. ¿Cómo crees que una muñeca te va a hacer daño?, le pregunté. Porque mi madre nunca compró esa muñeca. Me quedé mudo e intenté dar un paso atrás, pero ella se aferraba a mí. Se quedó callada durante un minuto, ahogándose con sus propias lágrimas. Intentaba ser más clara ante sus sollozos frenéticos y su pánico. Calliope era la criada de tu abuela, esa pequeña francesa. Siempre estaba coqueteando con tu padre, siempre cediendo a sus coqueteos, siempre... La mención de mi padre me aturdió de inmediato, y ella pudo ver cómo cambiaba la expresión de mi cara. Su tono se volvió más frenético, más defensivo. Tenía 16 años y estaba embarazada. Y tu padre iba a dejarme por ella. Cerró los ojos, probablemente incapaz de soportar el juicio y la conmoción de mi mirada. La empujé por las escaleras y luego la enterré en el patio con el cemento de papá. Era como si volviera a ser aquella niña mientras hablaba. Abrió los ojos, enrojecidos por el esfuerzo y el llanto, y me gritó a la cara. Yo la maté y ahora ella me va a matar a mí. No puedes irte, Dietrich. No puedes dejar que lo haga. Me quedé paralizado. Sentí que el corazón me latía con fuerza en el pecho y ella seguía zarandeándome, meciéndome de un lado a otro mientras tiraba de mi camisa. Le susurré que parara. Al no hacerlo, se lo grité y la empujé cuando no me soltó. Se soltó de mi camisa y tropezó hacia atrás, pisando el clavo expuesto en lo alto de la escalera. Gritó de dolor y cayó hacia atrás, con el clavo desgarrándole el pie mientras se desplomaba por las escaleras. Me quedé helado, mirando cómo se golpeaba contra todos los peldaños. Tuve que recuperar el aliento antes de seguirla, bajando despacio cada peldaño, con cuidado de no pisar la sangre y apoyando todo mi peso en la barandilla para no resbalarme. Mamá yacía en el suelo, al pie de la escalera, hecha un desastre. Tenía un agujero desde el centro del pie hasta los dedos. Tenía el cuello torcido y uno de sus huesos sobresalía en un ángulo imposible. Tenía el brazo derecho debajo del cuerpo, el izquierdo doblado hacia atrás y las piernas quebradas. Estaba inmóvil, con el aspecto de una muñeca desechada, y si no fuera por su respiración jadeante, bien podría haber interpretado el papel. Por favor, Gimoteó, mirándome fijamente a través de las lágrimas y la sangre de sus ojos. Dietrich, por favor. Apreté los labios. Estaba destrozada de una manera que ninguna persona debería tener que ver a una madre. También estaba mirando a una asesina que acababa de confesar que había acabado con una vida inocente por celos. Y no era una vida cualquiera, era mi Calliope, que una vez había vivido solo para que la mujer que estaba en el suelo frente a mí le robara la vida demasiado pronto. Dietrich. Miré hacia atrás y vi a Calliope. Estaba sentada en lo alto de la escalera,
con la cabeza apoyada en la barandilla. La miré a los ojos ámbar y por una vez juré que veía algo en ellos, una emoción real, alegría. Una mirada a sus ojos y supe lo que tenía que hacer. Volví a mirar a la criatura lisiada que estaba en el suelo debajo de mí. Dietrich. Toda la piedad y el miedo me habían abandonado. Levanté la pierna y machuqué su mandíbula con mi pie. Saqué el cuerpo de mi madre por la puerta, lo metí en el maletero de su Cadillac y lo dejé a la deriva en un río local. Mientras observaba cómo se hundía en la oscuridad, recuerdo que miré al cielo y me sorprendió lo amarilla que estaba la luna aquella noche. Cuando llegué a casa, el rastro de sangre que bajaba por la escalera y salía por la puerta había desaparecido por completo. Cuando subí las escaleras, me di cuenta de que incluso el clavo que sobresalía del último escalón había desaparecido. La puerta de mi habitación estaba abierta y allí estaba Calíope, esperándome. La abracé contra mi pecho y dormí sin sueños toda la noche. Al día siguiente le conté a la policía lo que me había dicho mi madre. Les dije que había confesado el asesinato de una chica hace 19 años, justo antes de huir con un tipo que conocí en un bar de la ciudad. Tenían sus preguntas, por supuesto, pero los análisis forenses del cadáver desenterrado en el patio de mi casa demostraron que tendría que ser un bebé asesino para ser el responsable. Al parecer, mamá celebró una reputación de borracha mientras yo no estaba. A los policías no les costó creer mi historia. Todo eso fue en octubre. Vendí la casa a un amigo de la familia que se puso en contacto conmigo poco después de que mamá desapareciera. Ahora Calíope y yo vivimos en un apartamento de una habitación. Creo que a ella le gusta la playa. Espero que algún día podamos mudarnos a Francia, a algún sitio con vista al mar. No me arrepiento de lo que hice. Aunque deseara que mi madre siguiera siendo la persona que era antes de que nos mudáramos a esa casa, sé que todo eso era mentira. Fue una asesina todo el tiempo. Cualquiera que robara al mundo un ángel como Calíope merecía lo peor de esta vida. Hago este post porque hace poco recibí una llamada del tipo que compró esa vieja casa. Suele llamarme cada 2 semanas, a veces para ver cómo estaba y preguntarme si tenía noticias de mi madre. Ella está siendo buscada por asesinato, así que, ¿por qué iba a decírselo si las tenía? Pero esta vez su llamada fue diferente. Después de su charla habitual, me preguntó por la muñeca que dejé entre las cosas de mi madre. Ya sabes, la que se parece a ella, excepto por los ojos amarillos. Me iré ahora, antes de que la muñeca de mamá pueda atraparme como Calíope la atrapó a ella. No volveré a poner un pie en esa casa, y espero que si dejo este mundo, este post pueda aclarar un poco las cosas. No tengo miedo. ¿Que soy cauteloso? Seguro, pero tengo a Calíope aquí para protegerme. Ahora estamos juntos y nada va a separarnos. Mientras escribo esto, no dejo de mirar por la ventana. No puedo evitar sentirme inquieto por lo amarilla que está la luna esta noche. Recuerden que